eléctrica. Vamos a definir lo que es la potencia eléctrica. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica, básicamente los dispositivos, los aparatos eléctricos, muestran la cantidad de trabajo, ¿cierto?, que ejecuta una máquina o un dispositivo eléctrico, ¿ya? La potencia eléctrica, ¿ya? La potencia eléctrica puede aplicarse a distintos aparatos eléctricos, por ejemplo, motores, ¿ya? Ampolletas o también calefactores y otros dispositivos más. Básicamente, la potencia eléctrica significa que yo transfiero, ¿cierto?, o hago un consumo de un tipo de energía, ya, en un dispositivo de consumo como un motor, como una ampolleta, o como un calefactor, un computador, etc. Estamos tomando estos tres casos más típicos. Y los parámetros eléctricos, ya, parámetros eléctricos de voltaje, voltios y amperes, ya, son convertidos en otro tipo de energía o de trabajo eléctrico. En este caso, la energía eléctrica o potencia eléctrica yo la transfiero a un caso de un motor que sería un conversor de energía en potencia mecánica, ¿ya? Mecánica. Acá en la ampolleta sería potencia lumínica, ¿cierto? Y en un calefactor sería potencia o energía, potencia calórica o térmica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos son tres tipos de potencia o energías distintas, ¿ya?, que toman desde el origen lo que se llaman los voltios y los amperes, ¿ya?, y los convierten en otro tipo de potencia. Entonces, la potencia eléctrica es necesaria conocer para todo eléctrico, ¿cierto?, que es una forma de conversión de otro tipo de energía, ¿ya? Entonces, básicamente, la potencia eléctrica nos indica cuánto trabajo está produciendo el aparato conversor. Por ejemplo, una lavadora que tiene motores eléctricos toma potencia eléctrica en voltios y en amperes desde la línea eléctrica de alimentación en la casa, ¿cierto?, y la convierte en energía mecánica o potencia mecánica. En el caso de una ampolleta, ¿cierto?, en energía o potencia luminosa, y un calefactor potencia calórica, ¿ya? La potencia eléctrica, como digo, es la transferencia a otro tipo de energía, ¿ya? Nosotros como eléctricos indudablemente tenemos que abocarnos, ¿cierto?, a lo que es la potencia eléctrica como eléctrico, ¿ya? Cuanto más potencia tenga un motor, ya va a tomar más potencia eléctrica de la fuente. La fuente es el enchufe, ¿cierto?, que llega a estar en nuestras casas, ya, o la industria, un enchufe trifásico, ¿cierto?, que me alimenta un motor trifásico, ¿ya? O sea, motor más grande me consume más potencia eléctrica, ¿ya? Eso no implica que sea más eficiente, sino que toma más potencia, la convierte. Por lo tanto, normalmente en las instalaciones domésticas o las instalaciones industriales los voltajes son constantes. Por ejemplo, en la casa nuestra acá en Chile tenemos 220 volts, ¿ya? 220 volts, corriente alterna, y ese voltaje corriente alterna, ¿cierto?, es fijo porque lo entrega la compañía eléctrica. Entonces, si yo quiero aumentar la potencia de un motor, lo que voy a hacer en el fondo, voy a tener que aumentar mi cantidad de amperes, ¿ya?, porque los voltios van a ser constantes, ¿ya? Entonces, la potencia eléctrica se va a ver representada en la instalación como un mayor consumo de corriente, de amperes. Los amperes van a ser los que me van a proporcionar entonces la mayor potencia, ya, del motor, de la ampolleta o del calefactor, ¿ya? Para definir potencia, potencia en física sería trabajo partido por tiempo,
¿ya? Esto sería trabajo, ¿ya? Y esto sería tiempo, ¿ya? Esto sería potencia, ¿ya? Potencia. Eso significa que el trabajo es la cantidad, la potencia sería el trabajo en un determinado tiempo, ¿ya? O sea, esta fórmula, ¿cierto? Nos indica a nosotros que existe una relación directamente proporcional entre el trabajo y la potencia e inversamente proporcional entre la potencia y el tiempo. O sea, si el trabajo sube, eso implica que la potencia sube, ¿ya? Y si el tiempo sube para el mismo tipo de trabajo, ¿cierto? Si el tiempo sube, más tiempo, entonces la potencia baja, ¿ya? Hay una relación directamente proporcional e inversamente proporcional, ¿ya? Esto sería directamente proporcional y esto sería inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, básicamente el trabajo sería como la energía que consume el dispositivo, porque si despejamos acá, T trabajo es igual al producto de la potencia por el tiempo, ¿ya? Potencia por el tiempo. Entonces, trabajo y energía serían como muy parecidos o análogos, ¿cierto? Que es lo que consume el aparato o el dispositivo de trabajo, ¿cierto? El motor, el calefactor o la lámpara, y lo convierte en otro tipo de energía. Toma energía eléctrica o potencia eléctrica en este caso, y lo convierte en otro tipo de energía, ¿ya? Entonces, en la potencia eléctrica es súper importante ahora definir los parámetros eléctricos que definen la potencia eléctrica. Hasta el momento hemos hablado de la parte conceptual de la potencia eléctrica, pero ahora vamos a definir las variables eléctricas que están insertas, incluidas, ¿cierto?, en la fórmula correspondiente. La fórmula base de potencia eléctrica, ¿cierto?, si la definimos como una P, ¿cierto?, sería B por I, ¿ya? O también podemos definirlo esto, ¿cierto?, como W, ¿ya?, es igual a V por I, ¿ya? Esto sería potencia eléctrica en watts, la unidad, o vatio, ¿ya? Esto de acá serían los voltios, ¿ya? Los voltios. Y esto de acá, la I sería la corriente, los amperes, ¿ya? Amperes. Los amperes, para todo eléctrico, significan los electrones, el flujo de electrones, o la corriente eléctrica que uno define, o intensidad de corriente eléctrica, que circula por el conductor, por el alambre, desde la fuente del generador hasta el consumo. Entonces, básicamente, ¿cierto?, al multiplicar W es igual V por I, tenemos la primera fórmula de potencia eléctrica, ¿ya? Los voltios por los amperes me da a mí los watts, que es la potencia que consume desde la red de alimentación eléctrica la máquina, aparato o dispositivo eléctrico que está convirtiendo un tipo de energía en otro tipo de energía, ¿ya? Entonces, watt o vatio, voltio por esto es una multiplicación por amperes. Cuanto más voltios tenga yo y más amperes tenga, más grande va a ser el producto de V por I, y eso va a ser también una potencia más grande, ¿ya? Entonces, como en nuestra instalación eléctrica monofásica en nuestras casas tenemos solamente voltios en 220 volts, estos son 220 volts, corriente alterna, esto es fijo, que nos entrega la compañía, la única forma de aumentar mi potencia es aumentar o incrementar la corriente, ¿ya? Porque esto va a ser constante en mi casa, por ejemplo, a nivel domiciliario. Si es a nivel industrial, indudablemente va a ser 380, pero ahí va a haber otra fórmula que hay que agregarle otro parámetro trifásico. En el caso nuestro, acá, en esta fórmula sencilla, la más básica, de corriente continua, podríamos decirlo, que también se usa en corriente alterna para circuitos con poco coseno phi o poco ángulo de fase,
también nosotros multiplicamos V por I básicamente, ¿ya? Entonces esto queda, watt es igual voltio por corriente, ¿ya? Eso sería la fórmula base, ¿ya?, de la potencia eléctrica. Esto es lo que toma la máquina eléctrica, motor, calefactor, ampolleta, computador, etcétera, desde la fuente de energía eléctrica de mi casa, de la parte domiciliaria, de mi enchufe, ¿ya? Entonces, esta es mi primera fórmula que yo debo conocer. Voltios por ampere. Eso me da potencia eléctrica. Que acá yo lo definí ya con la variable, ¿cierto?, con la cual nosotros medimos. W o watts, ¿ya? Los watts. Así se mide la potencia eléctrica, ¿ya? Que es el trabajo convertido en un tiempo, no, en una determinada unidad de tiempo, en trabajo, ¿cierto? Potencia, ¿ya? Como W es igual a V por I en la fórmula base, ya yo esto lo puedo despejar. Por ejemplo, B me queda igual, B es igual a W, lo que está al otro lado sin igual, y esto está multiplicando, lo paso dividiendo. Me queda W partido por I. Esa sería la otra fórmula. Esta sería la primera, la original. Esta otra sería la derivada, la que se deriva, ¿cierto?, de la fórmula original. B es igual a W partido por I, ¿ya? Y la tercera, que se deriva de esta original, sería I. Entonces I va a ser igual la corriente, I es la corriente en amperes, ¿cierto? Despejo esto, dejo igual al otro lado del signo igual, dejo la constante, la variable W ahí, y despejo y esto pasa dividiendo. W partido por V. Estas serían las tres fórmulas base que se derivan de la fórmula original. Las dos fórmulas, ¿cierto?, que se derivan de la fórmula original. Tendríamos las tres fórmulas, ¿ya? Bueno, V por I, voltaje, W partido por I. Indudablemente aquí, para calcular la potencia en watt, debo tener las dos variables, voltio y ampere. Acá, para calcular voltaje, debo necesariamente tener watt y amperes. Y acá, la tercera, para calcular la corriente, debo tener necesariamente watt partido por V, ¿ya? Esto también uno podría hacer un triangulito, ¿cierto?, con forma mnemotécnica, ¿ya? Y podríamos colocar, ¿cierto?, W acá arriba y B y acá abajo I. Entonces me da lo mismo. Si quiero saber cuál es la fórmula de W, yo tapo W y me queda, fíjense, me queda B por I. Si quiero saber V, tapo B y me queda W dividido en I, que es la fórmula número 2 que está acá. Después I, si yo tapo I, me queda W partido por V, que sería lo que está acá. Si tapan I, ¿cierto?, que es la fórmula que yo estoy buscando, ¿cierto? Y aquí es lo que es igual W partido por V, que lo tenemos acá. Entonces, si no me conozco, ¿cierto?, las tres fórmulas, yo puedo representarlo mentalmente, tener en mi mente, ¿cierto?, el dibujito, ¿cierto?, el triangulito, y puedo, al tapar una variable, yo automáticamente tengo la división o la multiplicación de las otras dos variables para conocer los parámetros eléctricos en un circuito referente a lo que es potencia.